grabar. Ah, y tienen que enviarme, si la Carolina me está mandando el PTT, me lo mandó ayer la Paloma y me falta uno. Sí, disculpe, profe, es que a mí se me había olvidado, la verdad. No se preocupen. Profe, ¿Sí? ¿cuándo se mandaba el seminario corregido? ¿Qué día? El próximo jueves. Ah, ya. ¿Ya? Gracias. Bien. Vamos a ver. Para ver. Aquí. Quedamos en la parte de los tipos. A ver si por ahí después cambia. No sé, vamos a ver. ¿Cambia ahí? Chicos. No, profe, No, no se profe. mueve. No cambia. Ya, entonces, espérenme. Ya, aquí. Ya, perfecto. Ya, ahora sí va a cambiar. ¿Ahí? Sí, profe, ahí cambia. Perfecto, sí, ya sé. Bien, ozono vimos. ¿Ya? Quedamos en UV. UV me parece que no vimos, ¿no? Radiación. Bueno, me parece que no la vimos. La radiación UV, no. La radiación UV no requiere almacenamiento en sus productos ni produce subproductos, como los trihalometanos que vimos de oro. No, pero el gran problema, ¿cuáles son las grandes desventajas de la radiación? El primero, el que está al último, el costo es alto, ya. Pero además no posee acción residual. No sirve para aguas duras. No se puede usar en grandes volúmenes y no es efectivo con alta cantidad de materia orgánica. Por lo tanto, la radiación UV normalmente para desinfección de agua se hace en flujos muy pequeños, pero y una capa muy delgada de agua para que pueda penetrar y pueda desinfectar. Si no, no pasa nada. La que se ocupa es entre 280 a 315 nanómetros, ¿ya? Y entre 200 a 208, que son las más efectivas, siendo en el fondo la longitud óptima, la de 254 nanómetros. Aquí tenemos un gráfico de más o menos el espectro visible y la luz, lo que es la luz visible, la luz ultravioleta y los tipos de radiaciones, las distintas longitudes que podemos encontrar. Y después tenemos los rayos X y después al lado derecho la infrarroja. Que esto tienen que haberlo visto en física, ¿o no, chicos? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, ¿ven? Ok. Ahora, si uno compara, porque para hacer un ensayo, para comparar distintos productos, ¿ya? Pero con agentes activos semejantes, uno tiene que tener al menos un factor que sea constante para poder comparar los otros factores. Y si comparamos la acción germicida de algunos de los productos que vimos en la clase anterior, como cloro gaseoso, hipoclorito de calcio e hipoclorito de sodio, la cantidad constante que vamos a tener es la cantidad de cloro residual, miligramos por litro. El cloro gaseoso con esta cantidad residual normalmente está pH 7, el hipoclorito a 7,4 y el hipoclorito de sodio a 7,6.
Ahora, bajo estas condiciones, estos productos, el tiempo de contacto en minutos que se requiere para matar prácticamente el 100% de los microorganismos es en el cloro gaseoso 1, en el hipoclorito de calcio 2 y el hipoclorito de sodio 2,5. Esto nos demuestra de que cuando hay sales, que lo vimos en la clase anterior, aumenta el tiempo de contacto para poder generar una desinfección efectiva. Si a esto también comparamos lo que es la eficiencia, la remoción de colores, olores o la mantención o eliminación de residuos, ¿ya? Aquí tenemos que el cloro prácticamente en todos estos factores es bueno. Las cloraminas en desinfecciones pobres, no se permite en remoción de colores, en olores es pobre y en mantenimiento de residuos es bueno. El dióxido de cloro es bueno en los 3 primeros y no se permite en mantenimiento. El ozono, a pesar de ser un excelente en los 3 primeros, eficiencia, remoción de color y olores, en mantenimiento de residuos es inadmisible, y yo les dije que normalmente se ocupa de desinfección de zonas, supermercados, etc. Y la UV, si bien es eficiente en desinfección, no se acepta ni para remoción de colores, ni para de olores, y tampoco en el caso de mantenimiento de residuos, y con los problemas que acabamos de ver recién. Ahora, esto está sacado en un estudio aquí en Chile, ¿ya? Y normalmente en desinfección de procesos municipales para generar la potabilización del agua, ¿ya? Normalmente lo que más se usa es el clorogas por lo que es la concentración, porque es barato, y el problema es la aplicación, ¿ya? Se usa mucho en sistemas masivos, en sistemas más pequeños, subterráneos también, y en aguas superficiales. En cambio, en general los hipocloritos no se usan mayormente, ¿ya? Menos el hipoclorito de calcio porque hay que disolverlo. Las cloraminas, vamos a ver que tienen un problema desde el punto de vista de una vez pasado el punto de quiebre, no se tienen que eliminar, entonces su acción o su aplicación debe ser muy cuidadosa. El ozono por costo prácticamente no se aplica. El UV menos por costo, porque además su eficiencia tiene muchas condiciones para que sea eficiente, y el dióxido de cloro también es muy poco usado. Aquí tenemos todo lo que es el sistema de agua potable, que hoy día estamos complicados por todo lo que es la parte de sequía, ¿ya? Realmente yo creo que esto está quizás más bien falta información a esta altura por el problema de la sequía. Ahora, nosotros desde el punto de vista de la legislación, en lo que es el tema que vimos ayer, vimos una norma chilena, pero nosotros nos basamos en el RCA y normalmente en la norma también en la 409, que ahí se señala esta norma, todo lo que son contaminaciones físicas, químicas, tóxicas, aparecen los metales, etc. En el caso del RCA, nosotros tenemos el artículo 469 que define lo que es el agua potable, el 470 lo que define un agua mineral de mesa, que hoy día se ha ampliado mucho el consumo y la oferta de distintos tipos de aguas minerales, ¿ya? En la definición de aguas minerales, y la voy a leer esta porque
señala de que es de una composición química especial, proveniente de fuentes naturales registradas, y que es apropiada para servir de bebida de uso común, cuya mineralización es inferior a 1,5 gramos por litro. Esto es importante que ustedes lo tengan presente, y especialmente las personas que tienen problemas con la formación de cálculos en forma natural. Hay personas que tienden a formar cálculos, lo que les complica mucho, ya sean cálculos a nivel de orina, a nivel de lo que es la parte, la uretra, etc. Entonces, normalmente en esas personas que tienden a formar cálculos, les prohíben, por ejemplo, el tomar agua mineral, ¿ya? Y también les prohíben tomar o consumir productos que le pudieran generar también la formación de cálculo. En el 476, el hielo para consumo humano, que en el verano es tan común todo lo que es la compra de hielo, ¿ya? Y en el 469, ahí en el RCA se establece que existe una norma chilena, que es la 409, que es la que establece los requisitos de calidad que debe cumplir el agua potable en todo el territorio nacional, ¿ya? Esta norma señala algunos parámetros desde el punto de vista, nosotros nos vamos a centrar desde el punto de vista microbiológico, no nos vamos a centrar en todo lo que dice el resto de la norma, ¿ya? Desde el punto de vista de minerales, sustancias radioactivas, etc. Esta norma señala de que en los parámetros microbiológicos y de turbiedad, que los microorganismos del grupo coliforme es un buen indicador microbiano de la calidad del agua. El agua potable debe cumplir simultáneamente con las condiciones lo habíamos visto en la clase anterior, que todas las muestras que se analicen mensualmente en un servicio de agua potable se acepta, ojo, la presencia de coliformes totales si se ha tomado 10 o más muestras en un 10% de las muestras, ¿ya? Y de estas muestras, de todas las que se analicen, también puede haber coliformes totales, siempre y cuando, si en una muestra de 100 ml, ¿no es cierto?, se haya analizado 20 y el 5% cuando se haya analizado 20 o más. ¿Y cuánto debiera ser la concentración? Mayor o igual a 5 UFC, o se mide también a través del número más probable. Se dan cuenta de que en ambos criterios los coliformes que se indican son totales y no fecales, y ese es el gran problema de la norma que nosotros tenemos actualmente. Ahora, se señala de que se puede, digamos, si hay muestras que se analizan mensualmente, debieran estar exentas de Escherichia coli, pero como una recomendación y no en el interior de la norma. Ojo, ¿ya? Cuando vean la norma, yo no sé si se comunicaron con Cristian Saez, ¿alguien le mandó algún correo y los contestó? Nosotros, Chicos, profe, pero ¿y no tenía la norma que necesitábamos. cuál necesita usted? De una de los quesos. Le voy a preguntar a Raúl, ¿ya? Oye, no, ya no es necesario porque ya entregaron el seminario, ¿o no? Sí, Voy a preguntarle de todas maneras a Raúl porque si la tiene, que para que la deje y le saque fotocopia, ¿ya? Ok. También se habla de turbiedad. O sea, si bien turbiedad
no es un factor que esté involucrado netamente los microorganismos, pero sí muchas veces la turbiedad está dada por la materia orgánica que se da, ¿ya? Por lo tanto, esta se señala en la norma que debe ser menor o igual a 2 unidades obtenidas como el promedio aritmético de todas las muestras analizadas en el mes. Ahora, si mensualmente se analizan, digamos, esta agua, las muestras no debieran de superar 4 unidades de turbiedad, ¿ya? Ahora, cuando en estas muestras mensuales, ¿ya? Se analiza y se obtienen valores iguales o menores a 4 unidades, se tiene que ver de que tiene que estar por lo menos, o al menos en 20 días, el 5% debiera de tener ese valor, y cuando son más podría exceder a las 20 unidades de turbiedad. De todas las muestras que se analicen mensualmente y que presenten turbiedades entre 10 y 20, no podrán corresponder al mismo periodo dentro de las 24 horas, ¿ya? Como pueden ver, los valores en nuestras aguas no son muy estrictos. Si nosotros comparáramos la norma nuestra con otras normas, especialmente la europea, son mucho más estrictas las europeas que la norma nuestra. Aquí yo les quise colocar, pero esto no lo vamos a tomar en cuenta, pero para que vean ustedes que en esa norma están todas las sustancias químicas y los límites máximos, los elementos radioactivos, que nosotros por suerte no tenemos mayormente porque no tenemos plantas de tratamientos de agua radioactiva, ¿ya? Parámetros desde el punto de vista organoléptico, también generados por elementos metálicos, ¿ya? Y eso y otras cosas la pueden encontrar en esta norma. Esa norma sí está en el laboratorio de Cristian por si alguien alguna vez la quiere ver, solicitar, etc. Bien, ahora, en la desinfección, ¿cómo se genera esta desinfección? Es un proceso de oxidación que finalmente lleva a la eliminación, desactivación o eliminación total de los microorganismos presentes en el agua, sean o no sean patógenos. ¿Y cómo se genera la acción del cloro, del ozono o de cualquier otro factor? Pero principalmente del cloro. Hay un daño en la pared celular de las bacterias patógenas, una alteración de la permeabilidad de la célula. Eso significa que entra alteración de la parte coloidal del protoplasma, porque entró, e inhibe la actividad enzimática. Eso más o menos son, a grosso modo, la forma en que actúa especialmente el cloro. Ahora, en la norma, ¿ya? También señala las concentraciones mínimas que debe tener el desinfectante que se aplique. Y como nosotros en Chile aplicamos principalmente cloro, se señala que la concentración residual máxima de cloro libre debe ser de 2 miligramos por litro y la mínima de 0,2 miligramos por litro en cualquier punto de la red, ¿ya? Ahora, la calidad del agua, ¿ya? En el fondo se evalúa, por ejemplo, la planta Vizcachita tiene un laboratorio para evaluar
todos los parámetros que dice la norma. En el caso, yo les comentaba, de lo que es el sector oriente, Maipú, Pedro Aguirre Cerda, ellos tercerizan lo que es el análisis del agua que están entregando a sus usuarios, ¿ya? Ustedes han visto algunos reportajes en la tele. Yo no sé quién vive en Maipú. Yo, profe. Bueno, la calidad de las aguas de ustedes parece que no está muy que digamos. Profe, súper mala, los hervidores quedan llenos de sarro al tiro. Exacto, exacto. Bueno, eso le da un indicador de que no es un problema menor. Y si usted lo traslada a las empresas de alimentos, es peor todavía, porque todo lo que es una agua dura afecta, ya sea en forma positiva o negativa, a los productos que uno va a procesar. ¿Mm? Ahora, en ese caso, porque en el caso de la Vizcachita, ellos van tomando muestras en forma periódica como en cualquier otra empresa, pero en el caso del sector oriente, Maipú y Pedro Aguirre Cerda, tienen que estar monitoreando las diferentes cauces que llegan finalmente a las copas. Entonces, se deben tomar muestras en varios puntos diferentes, ¿ya? Pero que sean representativos. Se debe hacer en forma correcta. No sé si les mencioné que en el INN preparan a muestreadores. Hay cursos de capacitación para tener un diploma de muestreador. De tal manera de que en una empresa que se dedica a esto, las personas que muestran tienen que tener una capacitación. Se debe tomar la cantidad de muestras suficiente, que las muestras sean tomadas por personas capacitadas, lo que estábamos hablando, de tal manera de disminuir al mínimo algún error. Se deben tomar los procedimientos adecuados para su almacenamiento, conservación y transporte de las muestras recogidas, y posteriormente que los análisis sean realizados por entidades competentes, ¿ya? De tal manera de que no existan problemas o que se diluyan en el fondo las responsabilidades, como nos acaba de decir Luis, ¿no? Porque allí se han diluido la responsabilidad y la calidad del agua que están recibiendo, no es de la mejor, ¿no? Por lo tanto, el agua de consumo es un objeto de análisis microbiológico, bacteriológico, de tal manera de que pueda haber una seguridad de su consumo. De acuerdo a esto, cuando uno va a tomar muestra o si es un servicio independiente, en el fondo tiene que evaluar la calidad de la fuente del agua que está recibiendo, en este caso las copas en los distintos sectores, el tratamiento que recibe, los riesgos de contaminación, ¿ya? A qué población está dirigida, el volumen de agua suministrada y el sistema de suministro que se realiza. Esto está sacado de la norma chilena, la 409, donde está el resumen de los tipos de riesgos microbiológicos, el tipo de control, los requisitos de calidad, el mínimo de muestra y la distribución. También está descrito el tipo de control de turbiedad, elementos de sustancias de importancia para la salud, elementos radioactivos, elementos parámetros organolépticos, parámetros de desinfección respecto a qué desinfectante se está usando, parámetros críticos del tipo 2, ¿no es cierto?, o tipo 4 desde el punto de vista organoléptico, ¿ya? Y aquí tienen las unidades de turbiedad, ¿ya? En qué están expresados, y
en el caso del microbiológico, ¿ya? Que son, y describe exactamente que son coliformes totales y no fecales. ¿Alguna duda respecto a este cuadro? No, profe. Bien. Eso con respecto a un resumen de todo lo que es el agua potable, que es fundamental para que nosotros procesemos o la que nos llega a su consumo. Pero hay industrias fuera de la región metropolitana que no necesariamente se abastecen de agua potable, sino muchas veces se abastecen de aguas dulces. Entonces, yo extraje y puse muy brevemente todo lo que es el agua dulce y los tipos de problemas microbiológicos, ojo, microbiológicos, que tienen este tipo de agua. Aquí tenemos entonces una fuente de agua dulce y esta está separada o identificada de acuerdo a la cantidad de radiación que recibe y los tipos de microorganismos que se van generando. Por lo tanto, vamos a describir a continuación todo lo que es la zona litoral, que aquí en esta zona litoral se puede tomar muestra o no. Si fuéramos a mostrar, chiquillo, ¿tomarían muestra de la zona litoral ustedes? Es que no sería representativa. ¿Por qué no sería representativa, Luis? Yo creo porque la profundidad hay como, quizás hay otros microorganismos que no hay más arriba. Ya. No es por la profundidad, no es representativa porque aquí hay un exceso de población que seguramente no es la misma desde el punto de vista de lo que está en la parte central. ¿Ya? Entonces, tenemos la zona litoral, la primera zona limnética que recibe energía solar y esta energía solar entra en cierto grado por el movimiento que pudiera tener el agua. Después tenemos la zona profunda y la zona bentónica, ¿ya? Y vamos a ver cada uno de estas. La zona litoral es la que vimos a lo largo de la costa, posee una abundante vegetación con raíces y la luz penetra sin ningún problema porque tenemos plantitas verdecitas ahí. La zona limnética es la superficie abierta lejos de la costa y hay algas fotosintéticas. Si ustedes volvemos, es esta zona que está alejada de la zona litoral, ¿ya? Aquí tenemos algas fotosintéticas. ¿Por qué? Porque hay energía que entra, energía solar, por el movimiento y por lo tanto, además, al tener movimiento, ¿qué otra cosa entra en esta zona que no tiene esta ni esta? Chicos, si hay movimiento de agua, ¿qué piensan ustedes? ¿Oxígeno? Exacto, entra oxígeno, ¿ya? Entonces vamos a tener bacterias como Pseudomonas, Caulobacter y Fomicrobium, ¿ya? Y las algas que requieren oxígeno, ¿ya? Algas fotosintéticas. Si bien hay oxígeno, no difunde muy bien, pero se las arreglan. El movimiento mejora la calidad y ayuda a la degradación de los nutrientes contaminantes. Después tenemos la zona profunda, que son aguas con baja concentración de oxígeno y luz, y por lo tanto aquí vamos a tener bacterias rojas y verdes del azufre, fotosintéticos, anaeróbicos, que metabolizan el sulfuro de hidrógeno. Y llegamos a la última, la béntica o bentónica, la pueden encontrar en los libros con ambos nombres. Aquí todo lo que se metabolizó
en la zona anterior, ¿no es cierto? Se oxida a azufre y sulfato, y también hay una cantidad de sedimentos donde están los de sulfovibrio, que van a usar los sulfatos como aceptores de electrones y los van a reducir a sulfuro de hidrógeno, y esto es lo que genera el mal olor cuando se genera un movimiento mayor. Aquí también tenemos bacterias anaeróbicas, porque no hay oxígeno, y que me pueden generar metano. Pero además pudiera en este fango estar Clostridium botulinum, que cuando entran y comen y logran llegar o comer algo del sedimento, adquieren estas aves el botulismo y pueden trasladar el botulismo dependiendo a qué zona posteriormente viajan o vuelan. ¿Alguna duda, chicos? No, profe. Perfecto. Dureza. ¿Han visto esto en ingeniería o en química? ¿Chicos? ¿Por qué la dureza es importante en la industria de alimentos? Piensan ustedes. Para entregar propiedades sensoriales al alimento. Sí, perfecto. Pero ¿por qué otra cosa a nivel de proceso? ¿Se juntarían los minerales en las tuberías? Exacto. Y eso, María José, es tan grave que puede hacer que explote la caldera, ¿ya? Ustedes saben que para manejar una caldera, la persona tiene que estar validada por el SESMA. Se tiene que hacer un curso y al hacer ese curso pueden accionar las calderas, si no, no se puede accionar, ¿ya? Entonces, lo que estábamos hablando de que, y decía Luis que se le llena de sales, es porque no hay un tratamiento adecuado de las aguas. Nosotros, cuando en la planta piloto acciona la caldera, hay que adicionar ciertos productos para disminuir la dureza del agua antes que entre a la caldera. Ahora, el mayor o menor grado de riqueza de sales de magnesio es lo que se define como la dureza. Y esta se mide en grado hidrométrico. Un grado hidrométrico es igual a 4 miligramos de calcio por litro o a 10 miligramos de carbonato de calcio por litro. Estos valores que vamos a ver aquí son valores internacionales, ¿ya? Porque aquí en Chile, como todo lo vamos arreglando de acuerdo a nuestra idiosincrasia, el agua que nosotros tenemos en la cuenca de Santiago es altamente dura, ¿ya? De acuerdo a esto, un agua blanda es el contenido de calcio más magnesio menor a 20 miligramos por litro. Y un agua muy dura es el que sobrepasa a 80 miligramos por litro. Existe una dureza temporal o una dureza permanente. Y la dureza temporal es la que se debe a la presencia de bicarbonato de calcio y de magnesio, y esta dureza se elimina si yo pongo a ebullición aquí un tiempo determinado, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? El carbonato de calcio lo pongo a ebullición, y ¿qué es lo que pasa? Hay una liberación de CO2 más agua y el carbonato precipita, ¿ya? Y el CO2 se gasifica. En la dureza permanente, simplemente este tratamiento no funciona. Y la dureza permanente se debe a sulfato, cloruro, nitrato de calcio y magnesio,
que no van a precipitar durante la ebullición y se mantiene, por lo tanto, la dureza. Fíjense, aquí yo les puse un mapa de la dureza de agua. ¿Ya? Fíjense, aquí tenemos las distintas comunas. A ver, fíjense, Maipú tiene 590. Tenemos hasta los valores más altos, San José de Maipo, claro que es la bajada, Tiltil, 700, o sea, una dureza alta desde el punto de vista de la diferenciación que tenemos en nuestro país. Aquí tenemos una clasificación de acuerdo al SESMA en agua dura, muy dura, blanda, y tenemos como 4 o 5 valores, porque no podemos, imagínense, el agua muy dura es de 80 miligramos por litro y aquí llegamos hasta 700 miligramos por litro. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Ya, bien. Eso. ¿Dudas? Hasta el momento. No, profe. Bien. Vamos a ir ahora a... A ver, aquí. Yo aquí simplemente les voy a mostrar la vamos a cambiar y la voy a dejar para ir de nuevo y compartimos. Ya. Yo aquí no me voy a detener en los tipos de muestras porque esto lo ven en un curso, ¿ya? Entonces, simplemente recordarles algunas cosas respecto a muestreo de agua, ¿ya? A ver, antes de pasar, nosotros tenemos dos tipos de muestreo para agua. ¿Cuál es el más común que vimos nosotros, que acabamos de evaluar en el laboratorio pasado? ¿Mm? ¿Chicos? ¿Quién tuvo un laboratorio de número más probable? ¿Mm? Yo, profe, ¿Y Luis? estaba el número más probable y el recuento directo. ¿El recuento cuál? Directo. Ya, pero la norma me indica el número más probable como el método oficial de análisis de agua. Y ustedes lo hicieron en aguas no cloradas, ¿o no? Sí. Ya. Vamos a ver por qué lo hicieron en aguas no cloradas y qué se hace cuando se toma agua potable, ¿ya? Entonces, en el agua, la flora bacteriana va a afectar la acidez, la materia orgánica también puede aumentar, hay el oxígeno, sale, etc. El otro método que existe y que lo usan mucho las empresas de aguas minerales, las empresas de bebida y algunas empresas de alimentos, el análisis que hacen es por un método de filtración, ¿ya? Donde el método es distinto
y me indica si hay presencia o no hay presencia, pero no me da un indicador efectivo de la cantidad total, sino que simplemente me da un índice de aceptación o rechazo, y yo con eso yo puedo manejar lo que es la producción. ¿Ya? Cuando yo tomo una muestra de alimento o la misma muestra de agua, tiene que ser representativa, ¿ya? De tal manera de que, por eso que un N5 no es representativo muchas veces del lote, y eso en algún momento debieran de verlo cuando les pasen todo lo que es muestreo en la asignatura que lo ven, pregunten cómo se une esto al RCA y cómo se llega al N5, ¿ya? Chicos. Bueno, aquí la persona debe estar capacitada, ¿ya? Los envases tienen que estar desinfectados, adecuados, deben llevar tapas, debemos todo llevar marcado, ¿ya? Deben pasar la muestra en forma aséptica, estéril, y, por ejemplo, vamos a ver de distintas fuentes la toma de muestra. En general, aquí en Chile existe un tiempo determinado para trasladar, y lo vamos a ver a continuación. ¿Qué es lo que debo colocar yo en el rótulo cuando marco? El nombre de quien está tomando la muestra, nombre y dirección de la empresa donde se toma la muestra, la fecha, el lugar y la hora, la clase de alimento o el agua, o si es un río o una vertiente, etcétera, ¿ya? Y la razón por la cual se está tomando el muestreo. La forma de transporte, punto de origen, lugar de destino, temperatura del producto en el momento en que se muestrea, temperatura ambiental, normalmente refrigerado, forma de transporte y condiciones de envío de las muestras al laboratorio. Si es posible, también tomar pH, conductividad eléctrica, y ya dijimos temperatura en el momento, y toda esta información debe ir en una planilla, ¿ya? Que no puede ser enmendada, ¿ya? Vuelvo a repetirle, si alguien enmienda alguna planilla en una empresa, tiene que firmar para ver por qué se enmendó. Entonces, este rotulado debe ser, si es agua, que no se borre, que no se pierda, que no se destruye, que no se suelta, porque la memoria falla y uno dice, no, si me voy a acordar que viene de tal parte. No. El tiempo debe ser, desde que yo lo tomo hasta el laboratorio, lo más corto posible, ¿ya? Aquí se estipula que sea dentro, en la misma norma señala de que debe haber un tiempo determinado. En la norma española da hasta 24 horas. Aquí me parece que son 8 horas lo que dice la norma, no me recuerdo bien, ¿ya? Pero lo vamos a ver seguramente más adelante. Por lo tanto, desde el punto de vista de tener, dijimos que lo que se vio en el laboratorio fue agua no clorada. Si es agua potable, ¿ya? El muestreo lleva una leve variación, y la variación es que se debe neutralizar el cloro. ¿Con qué se neutraliza? Con tiosulfato al 3%, ¿ya? O sea, si yo tengo una muestra de 250 ml, le agrego 0,25 ml, ¿ya? Se toma la muestra, se ve qué volumen, ¿ya? Y posteriormente, toda la muestra que yo voy sacando debe ser en duplicado, porque es muy factible de que, no sé, se me caiga la muestra y yo tenga que, y si tomé una sola, voy a volver a donde muestré
hay un costo, un transporte, etc. Aquí se señala máximo 30 horas. Esto es de acuerdo a parámetros internacionales, ¿ya? Siempre y cuando esté refrigerada. Aquí tenemos calculado en otros ml. Lo que vimos fue en 250. Si es en 120, por supuesto que tiene que haber otra cantidad, ¿ya? Pero solamente para aguas potables, no para aguas que no han sido cloradas. Si es así, eso se aplicaría a agua de grifo, si es que viene, si es que es agua potable, y vamos a ver toma de bomba a mano. Esta puede ser de agua potable o de agua de río, de aguas superficiales y de playa. Y vamos a ver cómo. Y qué precauciones debo tener. Si nosotros tenemos un grifo, ¿qué es lo que debemos hacer? Antes de recolectar la muestra, ¿ya? Se debe dejar correr un par de minutos y para que salga todas las impurezas y posteriormente cerrar, limpiar, desinfectar bien. ¿Cómo se puede desinfectar bien? Normalmente, creo que lo tengo aquí, no. Yo puedo desinfectar y aplicar alcohol con algodón o algún elemento que tenga estéril, y además para asegurarme de que quedó bien desinfectada la boca del grifo, yo puedo aplicar calor con un soplete. Esos sopletes que se usa para soldar me sirve súper bien. Lo que sí debo tener cuidado, que cuando voy a sacar la muestra, nuevamente, tengo que dejar nuevamente que corra un poco el agua. ¿Por qué? Porque el calor que yo apliqué me va a generar un efecto de esterilización al agua que está en contacto en forma inmediata para salir en la boca del grifo. ¿Estamos? Ahora, si es una llave, también se limpia y se aplica algún algodón con alcohol, se enciende y se desinfecta. Por eso que en el caso de grifo o llave, las mamás cuando mandan a los niños al jardín tienen mucho cuidado de que los niños no metan la boca y tomen agua directamente, porque hay microorganismos normalmente en este sector, pero los niños normalmente toman agua no con un vaso, sino meten la boquita en el grifo o en la llave, en este caso. Entonces, dijimos de que si tenemos esterilizado y todo lo demás, tenemos que abrir y dejar que escurra 1 o 2 minutos, ¿no es cierto? Y posteriormente, entonces, removemos la tapa del frasco y sacamos la muestra. Tener cuidado de que no meter los dedos adentro de los frascos para poder trasladar más, sino tomarlos desde afuera, porque si metemos los dedos estamos contaminando el frasco. Sostenga el frasco desde afuera, se llena y se tapa y se etiqueta en forma rápida. Esto es parte de la desinfección. Si vamos a sacar de pozo, de noria o de red, exactamente lo mismo. Si hay un pozo, tenemos que desinfectar la canilla o el balde que está sacando el agua. Antiguamente, en las norias, ¿alguien ha sacado alguna vez agua de noria? ¿Nadie? ¿Nadie ha visto nunca una noria? Sí, profe. Ya.
Entonces, antes se usaban como baldes de madera, pero se dejaron usar porque contaminaban mucho. Entonces hoy día se usan no es de acero inoxidable, son estos baldes de aluminio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que limpiar bien, desinfectar y posteriormente meter este balde y colocarlo en un sector que esté limpio y de ahí sacar la muestra. Ahora, si es en un pozo o en una noria, nunca sacar del sector, de los sectores cercanos a los bordes, sino en el centro, para que efectivamente, igual que lo que vimos con agua dulce, sea representativo, porque en los sectores de los bordes tiene más tierra el agua, ¿ya? En algunas norias mucho más profundas o en algunas perforaciones que no se tenga en los baldes, ¿qué es lo que se hace? Se utilizan algunos aditamentos que están regulados para sacar y que se abren de forma externa, ¿ya? Entonces se mete este frasco que lleva un peso determinado y externamente se va a sacar el tapón, se toma la muestra y posteriormente se sube y después se tapa. Se bota un poco para dejar un pequeño espacio de cabeza y después se tapa. Lo que les decía, tiene un peso, se amarra un peso para poder tener una mayor profundidad, después se remueve la tapa, se toma la muestra y se tapa y en algunos casos se solicita que se cubra con papel aluminio para si es que hubiera algún elemento alterable por la luz, y se etiqueta. En el caso de perforaciones o norias que sean mucho más profundos, tengan cuidado con los sedimentos, con los restos vegetales, ¿ya? Y más todavía en el caso de que no se haya usado un tiempo determinado y después se muestre, ¿ya? Porque van a tener algas que normalmente salen cuando están en desuso. Eso en perforaciones, lo mismo. Ahora, si nosotros vamos a sacar, si tenemos un pozo profundo y tenemos una bomba, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Exactamente igual, la bomba hay que echarla a andar, primero se limpia, se echa a andar un poco, después se corta, se limpia la boca, se desinfecta y después se echa a andar de nuevo un par de minutos y después se saca la muestra. Exactamente lo mismo con las bombas, ¿ya? Si la muestra es un río, arroyo o canal, hay que poner atención en los puntos estratégicos. Vale decir, ¿dónde voy a tomar? Nunca al lado de la orilla, hay que hacerlo más adentro. Entonces, nunca tomar la muestra en zonas estancadas, porque la microflora es distinta. Siempre debe ser donde exista una circulación y donde pueda llegar. Ahora, cuando hay mucha corriente, hay algunos aditamentos que se usan con algunas varillas para poder tomar a una distancia determinada y no correr en riesgo el mostrador, ¿ya? ¿Qué es lo que le decía? Se toma una varilla, se ata el frasco con un sobrepeso y de esa manera yo puedo llegar a distancias más largas, ¿ya? Con una jabalina puedo llegar hasta incluso 2 metros, un poco más, y puedo tomar la muestra. Siempre se debe sumergir el frasco en el agua. Y para eso
hay que colocarle un peso porque si no, no se va a sumergir el frasco. Y lo ideal es que si va en la corriente, yo tome contra la corriente y ojalá pudiera introducir este frasco alrededor de 15 a 30 centímetros y ahí recién destapar. Evitar y fijarse de que el agua no haya formado burbuja y se me llene con burbuja y no con agua. Ahí tenemos, en el caso de que lo tome una persona, pero si es con un aditamento, yo tengo que colocarle un peso y de ahí abro y tomo la muestra a una profundidad, nunca en forma superficial porque la microflora va a ser distinta y posteriormente cuando lo saque, lo tapo. Es lo mismo que estábamos hablando, ¿ya? Ahora, el envase debe tener por lo menos una capacidad de 1 litro, ¿ya? Si el envase no está estéril, se debe enjuagar de tal manera de tomar agua, enjuagarlo y desechar este enjuague para que se embeba con esa agua y no esté contaminado con otras cosas. Se recoge la muestra sin dejar cámara de aire, se puede dejar un pequeño mínimo para evitar y poder agitar cuando yo posteriormente vaya a sacar la muestra. Cerrar el envase asegurando un cierre hermético, rotularla, ¿no es cierto? Y guardarla en un lugar fresco. Aquí, esto sí lo dice la norma, con un tiempo máximo de 4 días, siempre y cuando estuviera refrigerado. Pero esto es una norma internacional, es de la OMS y no de la norma chilena, porque aquí, como les decía, me parece que son 8 horas. Aquí de nuevo estamos repitiendo la identificación de la muestra, ¿ya? El destino, la información del establecimiento, las condiciones, si es un agua potable, qué reactivo se utilizó para poder inactivar el cloro. Los tipos de envase. En general, los envases deben de tener 250 a 300 ml, que puede ser de plástico o de vidrio, ¿ya? Se pueden utilizar bolsas especiales de polietileno estériles, especialmente diseñadas para eso y que pudieran ser cerradas. Y se debe tener presente que al seleccionar los envases, estas deben ser sí o sí refrigeradas. Las muestras en refrigeración se deben tener entre 4 a 8 grados Celsius y se deben remitir. Esto sí es de la norma nuestra dentro de las 6 horas extraídas y excepcionalmente hasta las 24 horas. ¿Ya? Normalmente son 6 a 8 horas de acuerdo a la norma y excepcionalmente hasta 24 horas. Y en el caso de aguas marinas, exactamente lo mismo, 6 horas para remitirlas. Esto es para el consumo humano y esta es para agua marina. Bien, con esto terminamos y mañana seguimos con el proceso de cloración, con la curva y todo lo demás. ¿Alguna duda, chicas y chicos? No, profe. Bien, Profe, ¿sí? la prueba de mañana es a las 6. Sí, pues en eso habíamos quedado, ¿no? Ya sí, era como para confirmarlo nomás. Gracias. Por favor, que cada pregunta que me hacen, ya digo yo, a ver qué pasó aquí. Ya, a las 6 y mañana tenemos clase a las 11:20. Así que cuídense. Chao, profe. Y estudien, ¿ah? Profe. La prueba es larga. Profe, ¿de qué va a ser? ¿Va a ser de alternativa a desarrollo? ¿Va a ser Lo en...? les dije. Completación. Alternativa y alternativa de todos los temas y de la materia. ¿Ya? Así que Eso la mandará al correo, no profe, van ¿no? a tener
mayor tiempo va a estar viendo las grabaciones esto. Se le va a hacer- ¿La vas a subir a la plataforma o la vas a mandar por correo? No, se las mando por correo mejor, porque si tienen problemas con el internet se les va a caer el sistema y ahí vamos a quedar re bien, po. Y el parte de desarrollo sacamos fotos y se la mandamos en un No, Word. no. ¿O la Las escribimos en mando el mismo en, Word? en PDF y en Word, de tal manera que ustedes van marcando y van rellenando en el Word y después me la envían. Ah, ya, o sea, todo por computador, ya. Exacto, y después me la envían, ojo, por favor, en PDF y en Word, Ya, profe. ¿ya? Listo. Chao, profe. Chao, Chao, profe. nos vemos mañana. Chao, profe. Cuídense.